la bienvenida al programa a este querido amigo, geólogo del país, un hombre muy ocupado por lo que pueda ocurrir en la República Dominicana en situaciones de desastre. El ingeniero Osiris de León está con nosotros. Osiris, bienvenido, un gusto recibirte. Gracias sincera Jesús por esa amabilidad y esa cortesía de invitarme a compartir contigo este especial programa en esta mañana de hoy lunes. Recuerda que hoy es 5 de agosto, lo que quiere decir que ayer 4 de agosto se conmemoraron 67 años de aquel terremoto de magnitud 8.1 que nos destruyó la región noreste del país y que produjo un maremoto que asoló por completo la comunidad de Matanzas, donde hoy día están Matancitas, y eso no debe pasar por alto en el presente. Eso quiere decir que si ocurrió un terremoto de esa magnitud en el pasado, debemos esperar en el futuro un terremoto que podría ser de igual magnitud y en consecuencia viviendas, escuelas, hospitales, puentes, iglesias, en tu caso muy particular, y te felicito porque tanto tú como tu esposa fueron en la noche de ayer bendecidos por la gracia de Dios y a partir de ahora tendrán esa magnífica oportunidad de salir a predicar ese evangelio a través de los 4 puntos cardinales de la República Dominicana. Y yo sé que tú has sido escogido por Dios para ese trabajo, que esa maravillosa voz con la que tú naciste y que la has puesto siempre al servicio del pueblo dominicano, ahora también estará al servicio de Dios y de la feligresía. Amén, gracias Osiris. Pero este tema de los terremotos, qué bueno que te preocupa Osiris, a ti, a mí, a todos. Yo estoy asustado, permanentemente, de verdad. Yo le pido al Señor todos los días que nos proteja, que nos guarde, porque yo veo las edificaciones en este país y la mayoría de edificios no tienen escaleras de emergencia. Así es. Incluyendo los nuevos. Así es. ¿Qué podemos nosotros hacer con esto? Se produce un terremoto. Tú decías, hace X cantidad de tiempo. 67 años. 8.1. Esto produjo un terremoto. Recordemos el terremoto de Haití. Sí. Que fue el 12 de enero del 2010, mató 316.000 personas, dejó heridas 350.000 y dejó 1,5 millones de personas sin hogar. Si hoy lunes, 5 de agosto del año 2013, tú viajas a Puerto Príncipe, te vas a encontrar que cerca de 700.000 personas todavía viven en casas de campaña en el centro de la ciudad porque el gobierno no ha podido construirle viviendas a esa gente. Con el agravante, Jesús, de que mucha gente quedó mutilada. Así es. Al ser impactada por bloques. Mira, esos son de esos sismos que tú ves en Japón. Fíjate cómo vibra esa estantería. Porque el suelo vibra. ¿Tú sabes por qué está vibrando el suelo? Porque en ese momento el suelo recibió una onda de cortante, lo que llamamos una onda de cizallamiento, que es una onda que viaja lentamente porque va detrás de la onda de compresión. Y esa onda se mueve en 2 direcciones. Y esas 2 direcciones están separadas 90 grados. Y eso hace que se genere un esfuerzo tangencial que llamamos esfuerzo cortante que actúa sobre los elementos estructurales de tu casa, de tu escuela, de tu hospital, del puente, de la estructura de ingeniería cualquiera. Y si esa estructura no está diseñada y construida para resistir esas altas fuerzas cortantes, se rompen por efecto cortante y entonces se aplasta la estructura y a eso es que la gente le teme. Y con razón está tu preocupación válida, oportuna, porque los organismos del Estado debían estar, al igual que tú y que yo, permanentemente preocupados. Al extremo de que a mí me preocupa, Jesús, el hecho de que estamos construyendo 10.000 aulas nuevas que deben estar listas para fin de año. Y no he visto que se haya tomado el cuidado del lugar, primero en la selección del solar, segundo en que el diseño responda a las características geotécnicas del solar y que tercero se haya medido la velocidad de propagación de la onda sísmica de corte en ese suelo para ver cómo diseñamos la escuela para que no se nos caiga. En Haití se cayeron 5.000 escuelas con el terremoto del 2010. Y en Sichuan, China, en el 2008, se nos cayeron 6.000 escuelas. Estamos hablando de que 2 sismos de magnitud 7
nos han tumbado 11.000 escuelas en dos países tan distantes como China y la isla Hispaniola, que es la parte occidental de nuestra isla, que la comparte con nuestro país. Y la verdad es que hoy día nosotros debíamos haber aprendido eso. Por eso, hace apenas unas 3 semanas, en un evento mundial que teníamos en La Coruña, España, se puso en circulación este libro, titulado Estructuras de Ingeniería Resistentes a Terremotos, donde están los puntos de vista de todos los especialistas del mundo que estuvimos ahí. Ahí estuvo la gente de California, en Estados Unidos, la gente de Japón, la gente de China, la gente de Corea, de España, de Italia, de Francia, de Alemania, de Suiza, de Egipto, de Grecia, de Chipre. O sea, donde quiera que la gente ha sido afectada por terremotos, estaban allí mostrando qué ha pasado. Y a mí me tocó hablar, Jesús, precisamente, de cómo los suelos flexibles fueron los responsables de que ese sismo de magnitud 7 que tuvimos en Puerto Príncipe el 12 de enero del 2010 se convirtiera, y eso casi lo pasamos por alto aquí, en la peor tragedia sísmica que ha sufrido el planeta Tierra en los últimos 50 años. Y como que Osiris, no le hemos dado atención a eso, Osiris, Jesús. Osiris, no me asuste. Primero quiero saludar y dar la bienvenida a Jenny, que me dijeron que no venía hoy. Buenos días. De que no, Jenny, como ella se va de vacaciones, ella tiene que resolver. Va a venir todos los días. Pero me dijeron que tú ibas a resolver algunas cosas, No, que ibas a comprar di la unos verdad, dólares. no, di la verdad, la pura verdad de la mujer dominicana. Queremos fue la tener el verdad? pelo lacio y en el salón me tomó más el tiempo. Anda. Esa es la verdad. Me informaron mal. Estaba en el salón poniendo Pero una me cinta. informaron mal. No. Es más, ya pensó Cheitan que tú te habías ido de vacaciones. Le digo, no, lo que pasa es que ella tiene cosas que resolver. Cheitan, esto es un preludio de lo que va a pasar conmigo y contigo, con nuestra relación. Se me Ay, dañó el celular santo. y tú no tienes cómo comunicarte conmigo. Ay, A partir de ahora más nunca te vas a comunicar con... No, mentira. ¿Cómo? No, mentira, Cheitan, no. Cheitan Ay, es el que me santo. resuelve las sociales. Sí, Yo eso no es puedo verdad. ponerme mala con Cheitan. Mira. Ese chocolate viene. El ingeniero Osiris de León. Muy Que- interesante. que lo que vino fue a asustarnos. No, él está diciendo ¿Cómo que realidades que muchas veces no tomamos en cuenta y no le damos la importancia. Yo quiero pedir permiso. ¿Tú me permites? Claro. Me voy a poner de lado porque hay preguntas que a mí me dan vergüenza hacerlas. Sí. Entonces yo me voy a poner de lado para hacerle esta pregunta al ingeniero Osiris de León, geólogo. Ingeniero, ¿cómo es posible desde su punto de vista que en la época de Trujillo y la época de Balaguer, hablo de épocas porque fueron dos presidentes terribles para la República Dominicana, sin embargo, las mejores edificaciones que tiene el país en términos de infraestructura, en términos de lo que todo lo que los procesos que tiene que tener una edificación para ser construida, fueron en esa época? Porque a qué le atribuye a usted esta situación y que todavía en este tiempo se estén construyendo edificaciones sin sin llevar los procesos y los requerimientos que se necesitan para que sean de alta calidad? Se debe a dos razones fundamentales, Jesús. La primera de ellas es que Trujillo, para asignarte una obra, tenía que estar consciente de que tú eras uno de los mejores ingenieros que había en la República Dominicana y en la región. Porque de lo contrario, él buscaba un ingeniero en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, que ejecutara la obra. Entonces, si él estaba convencido de que tú eras uno de los mejores ingenieros del país, él te asignaba una obra importante. Lo segundo es que a ti se te advertía que si esa obra fallaba, tu vida estaba en peligro en la era de Trujillo. En el caso de Balaguer, había una situación distinta, pero no menos importante. Si tú hablas con cualquiera de los ingenieros que tuvieron en sus manos la construcción de obras en los 12 años de Balaguer y después en los 10 años subsiguientes, todos te van a decir lo mismo, que el día menos esperado se aparecía un carro negro frente a la obra y se bajaba un señor bajito con un sombrero, un saco oscuro y una corbata e iba a ver lo que se estaba haciendo en la obra. Veía la excavación, chequeaba con el ingeniero qué profundidad tiene la excavación, cómo va esto, y después que se iba, también enviaba 2 ingenieros de su confianza, entre ellos el ingeniero Martínez Brea, vaya y supervíseme eso, y dígame qué tan bien o no está eso desde el punto de vista de la ingeniería. Y el ingeniero Martínez Brea, que terminó siendo el supervisor de las obras del Estado, sabiendo que
que su puesto estaba en juego si no decía las cosas como eran, le hacía un reporte minucioso, preciso al presidente. Y tú recordarás, Jesús, porque somos de esa época, que cada viernes, sin falta, el presidente se reunía con todos los contratistas. Y cualquier queja que hubiese recibido de parte del ingeniero Martínez Brea en términos de la calidad de la obra, era puesta sobre la mesa en esa reunión, porque Balaguer no jugaba con la calidad de sus obras. Wow. Una pregunta, si en República Dominicana, en este lado de la isla, ocurre lo que pasó en Haití, donde se derrumbaron varias edificaciones y fue un caos total, ¿qué pasaría con la República Dominicana? Tendríamos daños severos pero sectorizados. Yo le diría a usted que Santo Domingo, en su porción sur, digamos al sur de la John F. Kennedy hasta el Malecón, los daños serían mínimos, exceptuando el sector de los Prados, San Jerónimo, La Castellana, Las Lauras, que es un sector arcilloso. En el Valle del Cibao tendríamos severos daños, lo que es Bonao, La Vega, San Francisco de Macorís, Salcedo, Tenares, Cotuí, Santiago, Moca, Navarrete, Valverde-Mao, porque hay algo que le hemos explicado a la gente, y qué bueno que Jesús, que a partir de la noche de ayer es pastor, lo habrá visto muchas veces en la Biblia. Cuando usted abre la Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, usted se va a encontrar que allí dice que el hombre prudente edifica su casa sobre la roca. Así es. Y que el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Así es. Eso es una prédica que usted la puede tomar desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista ingenieril, y en los dos conceptos es válido. Es una cátedra de ingeniería que tiene 2000 años de haber sido escrita, y todavía hoy día, en el siglo XXI, muchos ingenieros la dejan de lado, no lo toman en cuenta. Y usted ve, Jesús, que una iglesia o una escuela o un hospital en Santiago y en Santo Domingo se construye bajo el mismo criterio, bajo el mismo diseño. Pero no puede ser, ingeniero. Pues mire qué es. Le puedo poner un ejemplo. ¿Por qué que no solo son diferentes, ingeniero? Ahí es donde está el problema. Aquí se hace un diseño y es como si se hiciera una copia heliográfica replicada. Y se le da a cada ingeniero que va a ejecutar la obra bajo esa característica. Ejemplo, tome la línea 1 del metro, porque yo lo hice. Y revisa las 16 estaciones. Y usted va a ver que el diseño de cada estación, en términos de fundación, es decir, donde está el emplazamiento de las zapatas, es el mismo en la feria, que es roca caliza rígida de buena respuesta sísmica, porque la onda de corte viaja rápidamente y no amplifica, produce un efecto de protección local del edificio, y es igual a la estación Mamá Tingó, en Villamella, donde es un suelo arcilloso, flexible, que produce un efecto de amplificación local del espectro sísmico. Entonces, un mismo sismo, actuando sobre esas dos estructuras, te daña la Mamá Tingó, pero te deja intacta la de la feria. Aunque estructuralmente sean iguales y geométrica y arquitectónicamente sean iguales, los suelos producen respuestas diferentes. Mientras Villamella vibra ampliamente y por un largo periodo de tiempo, la feria prácticamente no vibra porque la roca es rígida y al ser rígida, la onda sísmica no la puede deformar. Ese es el concepto que está en la Biblia, y por eso te habla de que el hombre prudente edifica su casa sobre la roca. Una preguntita para ti simple. ¿Tú conoces la ciudad colonial de Santiago? ¿La ciudad colonial? ¿El casco histórico? No, la ciudad colonial de Santiago. No, no. ¿Y la ciudad colonial de La Vega? No. ¿Y conoces la ciudad colonial de Santo Domingo? Claro. Fueron contemporáneas las tres. ¿Y por qué dos desaparecieron con los terremotos y otra se quedó? Porque las dos de allá estaban sobre suelo y la de aquí estaba sobre roca. Wow. Ahí está. Ingeniero, yo le tengo una última pregunta. El mundo, con relación a República Dominicana, ¿cuál es su preocupación? Mira, la preocupación es amplia. En términos, Sí, en por términos eso de te suelo. mostraba este libro, donde nos reunimos acá, todos los países expuestos a sufrir terremotos, pero también la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura acaba de publicar este libro, que habla de deslizamientos, efectos, evaluación y gestión de riesgo. En ambos libros se publican trabajos nuestros. ¿Por qué? Porque los organismos internacionales, y además de la UNESCO, en este segundo libro, participa el CITED, que es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Todos estos organismos internacionales están preocupados porque no ven una adecuada gestión del riesgo en muchos países latinoamericanos.
entienden que lo que pasó en Haití no debió haber pasado en esa dimensión si hubiese habido un plan adecuado y las escuelas, las iglesias, las viviendas hubiesen sido construidas con otro criterio. Te puedo mostrar, por ejemplo, la escuela salesiana en Puerto Príncipe, que era de 4 pisos. El primer piso quedó intacto. 2, 3 y 4 colapsaron, porque el primer piso tenía un muro perimetral capaz de absorber el efecto cortante y los pisos 2, 3 y 4 tenían columnas circulares que no resisten el efecto cortante. Eso se reproduce en muchas escuelas de nuestro país, se reproduce en supermercados, se reproduce en tiendas, se reproduce en viviendas y eso es un efecto pernicioso porque produce lo que llamamos en ingeniería estructural efecto de piso blanco. O sea, usted lo que me quiere decir a final de cuentas es que muchos ingenieros, la gran mayoría de ingenieros, nos han engañado y se han robado gran parte del dinero que hemos nosotros como pueblo puesto para construir escuelas, hospitales, edificios gubernamentales, etcétera, etcétera. Así es. ¿Tú recuerdas el temblor de hace unas 4 semanas en San Francisco de Macorís? ¿Qué fue lo que se gritó en la zona de San Francisco, Salcedo, Villatapia, Tenar, Villarriba, Arenoso? ¿Fueron las escuelas? ¿Recuerda con el terremoto de Haití? ¿Qué fue lo único que se... Escuelas y hospitales. Escuelas y hospitales. ¿Qué fue lo único que se gritó en República Dominicana con el terremoto de Haití? 111 escuelas. Wow. Ingeniero, gracias. Gracias. Gracias Aquí estamos a sus órdenes. Gracias a todo el pueblo dominicano. Un privilegio Bendiciones poder compartir con usted. Dios le bendiga.